Bueno, hoy vamos a hablar de un poco de electrónica al nivel más básico, como para empezar, para que se pueda ir abordando los proyectos que van a venir después. Y vamos a hablar, por ejemplo, de los primeros temas, que vendría a ser la tensión, la corriente y la resistencia, que son parámetros eléctricos que podemos relacionar mediante la ley de Ohm. Yo acá les voy a mostrar. Tenemos lo que vendría a ser la tensión, que lo podemos señalar con la B de voltaje. También se le puede señalar con la E de tensión. Y tenemos la corriente, que va a ser I, viene de intensidad. Y la resistencia, que bueno, es una R, como pueden ver. Ahora vamos a ver las unidades. Acá medimos en volt, la corriente la medimos en ampere y la resistencia en ohms. Como se puede ver, estas son las tres unidades básicas para la ley de Ohm, donde podemos plantear la fórmula o podemos hacer un triángulo mnemotécnico, que es más sencillo de recordar. El triángulo es donde nosotros tenemos que tapar con el dedo la unidad que queremos encontrar. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar la tensión, me queda la corriente por la resistencia. Si quisiera encontrar la corriente, me queda la tensión sobre la resistencia. Y si quisiera encontrar la resistencia, la tensión sobre la corriente. Esto es básicamente la ley de Ohm, que la vamos a usar en todo, ya que es indispensable. Y también tenemos otro factor más, que es la potencia, que lo vamos a denominar P, donde podemos decir que la potencia es la tensión por la corriente. La potencia la medimos en watt. También hay una regla mnemotécnica para esto. Por ejemplo, también podemos decir que la potencia es la corriente al cuadrado por la resistencia. Bueno, ahora lo que vamos a ver es qué significa esto de corriente, tensión, resistencia, ya que son cosas que uno las tiene por defecto como parámetros normales, pero en realidad tiene que ver con fenómenos físicos. Cuando nosotros hablamos de tensión, hablamos de diferencia de potencial. La diferencia de potencial, como lo dice la palabra, es diferencia, o sea, es una distancia que vendría a ser una separación entre un punto y el otro. Por ejemplo, entre el punto positivo y el negativo hay una diferencia. Por ejemplo, entre el positivo y el negativo hay una distancia X tenemos entre positivo y negativo. Esta distancia es una diferencia que hay, la diferencia que hay entre este punto y este. Esta diferencia se denomina diferencia de potencial, porque son dos potenciales, y la diferencia de potencial se mide en volt. Es lo que nosotros conocemos como tensión. ¿Qué quiere decir esto? Para dar un ejemplo gráfico, por ejemplo, si nosotros tenemos una pila de 1,5 volt, tenemos la diferencia de potencial, que entre este punto y este punto hay 1,5 volt. Ahora, si tenemos, no me va a entrar acá por el dibujo, por la escala, pero si tenemos, por ejemplo, dos pilas en serie, 3 volt, tenemos el más por acá y el menos por acá. Una diferencia de potencial de 3 volt. Esto vendría a ser más o menos lo que queremos decir con diferencia de potencial, y lo que vendría a ser la tensión, que es la diferencia entre un polo y el otro, un potencial y otro potencial, una diferencia. Esto, tal vez con baja tensión, como es esto, que son decenas de volt, no vamos a notar mucha diferencia, pero hay una atracción, obviamente, entre un polo y el otro. Por eso
podemos cerrar un circuito. Cuando nosotros decimos que tenemos, por ejemplo, una pila y le unimos los dos terminales, el positivo y el negativo, claramente hay una atracción, por eso hay un flujo de corriente. Bueno, y con esto doy pie a lo que es la corriente. La corriente es un flujo de electrones que viaja de un nodo hacia el otro, y la cantidad de corriente va a ser proporcional a la resistencia que oponga este material. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, esto se suele hacer una analogía con lo que es el agua y las tuberías, por ejemplo, una tubería de un determinado diámetro y una tubería de un determinado diámetro más pequeño o más grande, como para saber cuánta agua puede pasar. Bueno, esto vendría a ser una analogía. Nosotros cuando hablamos de corriente, hablamos de consumo, y el consumo es algo que debemos tomar de la fuente, de la pila. La pila obviamente nos va a proporcionar un límite de consumo, un límite físico, químico, que nos va a proporcionar, por ejemplo, por decir un número, 1 ampere. Supongamos que la pila nos proporciona 1 ampere. Entonces nosotros tenemos 1 ampere disponible para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una fuente de corriente constante, podría ser este símbolo o este símbolo. Si nosotros tenemos una fuente de corriente, lo que sucede es que si esta fuente es de 1 ampere, nosotros sabemos que aquí abajo podemos poner una carga que puede ser máximo 1 ampere, porque es lo que nos proporciona la fuente. Yo tengo esto para darte, yo tengo 1 ampere para darte. Nosotros podemos tomar menos de esa corriente, pero no podemos tomar más de ella. Entonces aquí empieza a ver lo que es el consumo. Por ejemplo, una pregunta muy normal es ¿qué corriente hay en el enchufe en los 220 volt? Y bueno, en realidad, ¿qué corriente hay? Y bueno, uno puede decir que hay mucha corriente, pero está limitado. Por ejemplo, los transformadores de sección que tienen una determinada corriente que se distribuye por todas las casas y demás. Pero lo que nosotros vamos a tener, nuestra limitación de corriente en el enchufe, va a ser nuestro fusible que está en la calle o nuestra llave térmica. Si tenemos una llave térmica que nos proporciona, por ejemplo, 25 amperes, más de esa corriente no vamos a poder extraer. Por ejemplo, en esta llave térmica que yo tengo acá, nosotros tenemos, a ver si llego a leer, tratando de buscar donde tiene escrito. Bueno, esta es de 10 amperes. Es de poca corriente esta llave térmica, pero esta llave térmica es de 10 amperes, de poca corriente, porque yo la uso, como ven acá tiene un enchufe, la uso para probar mis circuitos. O sea, no es una llave térmica de hogareña como para alimentar toda una casa. Es una llave térmica que la uso yo para mis circuitos, si llego a hacer algún corto sin querer, que salte acá y que no se me corte la luz en la casa. Pero, por ejemplo, la limitación en 220 en este punto va a ser 10 amperes. Cuando yo supere los 10 amperes, la llave va a cortar. Entonces, ¿cuánta corriente hay en un enchufe? Está limitada por los circuitos de protección que nosotros tengamos en la casa. Una vez comprendido esto, nosotros tenemos ahora otro parámetro más, que es la resistencia. La resistencia es un material que se opone al flujo de electrones, a la corriente que pasa por este cable, por ejemplo. Si yo pongo una resistencia acá, depende del valor que yo resista, va a pasar más o menos corriente. En realidad vendría a ser una especie de canilla de agua donde nosotros la abrimos y la cerramos. ¿Cuánto la abrimos? Y bueno, la abrimos lo que nosotros necesitamos que caiga agua. Si nosotros la abrimos demasiado, cae todo el agua, y si la abrimos poco, cae un hilito de agua. Bueno, eso vendría a ser la resistencia. La resistencia vendría a ser la canilla de agua que nosotros abrimos y cerramos o graduamos a la necesidad nuestra. Entonces el agua es la corriente y la canilla vendría a ser la resistencia.
Como resistencias podemos encontrar un montón de resistencias. Hablando ahora comercialmente, por ejemplo, una resistencia, no sé si hace foco la cámara, pero es una resistencia de 1/4 de watt de 470 ohms. Esta resistencia, obviamente, como les dije recién, 470 ohms, está graduada, tiene un valor de graduación. Podemos encontrar otros tamaños, por ejemplo, resistencias de 1 watt. Estas son bastante más grandes, estas son de 1K, pero son de 1 watt. Tenemos resistencias, por ejemplo, cerámicas, acá. Esta es de 5 watts. Bueno, hay de 10 watts, 20. Bueno, hay un montón de valores. Hay resistencias más chicas también. Por ejemplo, tenemos resistencias en SMD. Esta es una tira de resistencias SMD. Esta es de 220 ohms. Tenemos un montón de formatos y encapsulados que nos van a servir para diseñar nuestro circuito. ¿Qué varía entre un tamaño y otro? Y lo que varía es la potencia. Y la potencia, como vimos acá en esta fórmula, es función de la corriente también. Depende cuánta corriente atraviese la resistencia, va a ser la potencia que disipe en calor. Entonces, nosotros vamos a hacer una simbología básica de una resistencia. A veces la pueden encontrar también como un rectángulo, depende si es europea, si es americana, pero el símbolo básico es ese. Podemos encontrar, para hacer una analogía con la canilla, un potenciómetro, que esto es una resistencia variable, podría ser nuestra canilla. El potenciómetro tiene esta forma, hay potenciómetros tándem, quiere decir que vienen 2 pisos, potenciómetros con llave. El potenciómetro es la misma resistencia, pero con una flecha en el medio. La flecha indica si se mueve para un costado o para el otro. Tenemos también preset. Preset vendría a ser el mismo potenciómetro, pero en lugar de una flecha tiene como si fuese una T. Esto es porque es un preajuste, en realidad no es para andar ajustando constantemente, sino que es para hacer un ajuste fino, por ejemplo, de una sintonía o algún dispositivo que requiera ajustes más minuciosos. Por ejemplo, acá tengo algunos, estos son los más económicos, donde nosotros ponemos un eje en el medio y lo giramos con destornillador. Este vendría a ser un multivueltas. Y acá tenemos uno de otro formato, de mayor potencia, pero sigue siendo un preset. Son resistencias variables. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, un cálculo sencillo para aplicar la ley de Ohm a esto que acabamos de ver recién. Es, por ejemplo, una fuente con una resistencia. Esto es lo más básico que podemos encontrar. Una fuente, por ejemplo, podemos decir que es una batería de 9 volt, de continua obviamente, y una resistencia, por ejemplo, de 1000 ohms, que esto es igual a decir 1 kilo ohm, ¿no? Entonces ahora queremos saber la corriente que fluye en este sentido, la I, la corriente. Entonces vamos a aplicar la ley de Ohm, como calculamos antes. Voy a dibujar el triángulo acá de nuevo. Queremos la corriente, así que tapamos este sector y nos queda tensión sobre resistencia. Entonces tenemos que la corriente es la tensión sobre la resistencia, y reemplazando los valores, 9 volt sobre lo que serían 1000 ohm, nos va a dar 9 miliamperes. ¿Qué quiere decir miliamper? Miliamper quiere decir que es 0,009 amperes. Es una corriente baja. Ahora, como nosotros tenemos 9 miliamperes, ¿qué potencia hay en esta resistencia? Bueno, recordemos la fórmula, P I al cuadrado por R, donde I al cuadrado son los 9 miliamperes al cuadrado
por la resistencia que era un K. Entonces nosotros hacemos 9 al cuadrado por 1000. Perdón, 9 miliamperes, acá ya estaba haciendo un error, o sea que sería 0,009, y esto nos da 0.081 watts, que es lo mismo que decir 81 miliwatt. Esa es la potencia que disipa nuestra resistencia. La realidad es que nosotros este circuito no lo vamos a usar mucho porque es un circuito muy simple y es teórico, no es algo extremadamente necesario, pero por ejemplo lo que sí podemos llegar a usar es estas resistencias, por ejemplo, para usar LEDs, como seguramente todos están usando de moda ahora los LED para cualquier cosa, así que esto nos va a venir bien. Pero tenemos dos formas de conectar esta resistencia. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un circuito con más resistencias, no una sola, por ejemplo, no sé, 5 resistencias, vamos a decir, y vamos a hacer una configuración rara que se nos ocurra ahora. Por ejemplo, una resistencia acá, otra acá, otra acá, otra acá. Acá tenemos una fuente, como se ve, y 4 resistencias. Vamos a darle valores. 470 ohms, 220 ohms, 330 ohms y un K. Y la pila vamos a ponerle 10 volts. Ya es una fuente, porque ya una pila de 10 volts no vamos a encontrar. Así que acá tenemos un circuito sencillo, pero con más resistencias. Acá tenemos dos conceptos nuevos que son serie y paralelo, donde serie es cuando tenemos una resistencia seguida a la otra, concatenada, y paralelo es cuando tenemos una resistencia conectada junto con la otra, lo que vendría a ser pata con pata, ¿no? Una es una seguida y la otra es lo que vendría a ser pata con pata. Estas configuraciones lo que van a hacer es sumar en un caso y aplicar una fórmula para sacar la resultante de esto. ¿Por qué? Si yo mido con un multímetro estos dos puntos, voy a encontrar 330 ohms. Si mido estos dos puntos, y acá ya no hay 330, hay 330 más 220. Entonces acá tenemos 550 ohms entre estas dos. ¿Por qué se aplica esta fórmula? Pero no es lo mismo si yo tengo 330 y 220. Ahora les voy a explicar. Para el circuito serie, para serie, con una S acá, tenemos que es R1 más R2 más R3 más N resistencias, y me da una resistencia total. Para paralelo, el cálculo es distinto, donde tenemos 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más puntos suspensivos 1 sobre Rn. Es un poco más complicado el cálculo para paralelo, pero igual aplica, es bastante sencillo, tampoco es una cosa muy compleja. Pero bueno, en este circuito vamos a ver que vamos a tener que usar los dos cálculos. Y bueno, ya que estamos, lo analizamos. Tenemos esta resistencia 330 más 220 nos da, como dijimos recién, 550. Ahora, el circuito que le sigue a vamos a hacer un circuito equivalente. Seguimos con los mismos valores. Tenemos la resistencia de un K, es la misma. La resistencia de 470 ohms es la misma. Los 10 volts no se tocaron. Y esta resistencia es esta serie. Esta más esta.
Entonces, 220 más 330, porque dijimos que se suman, son 550 ohms. Ahora acá tenemos un paralelo. Entonces ahora tenemos que aplicar esta fórmula. Por ende, nos va a quedar P igual 1 sobre 1 sobre 1K más 1 sobre 550 ohms. Ese va a ser nuestro cálculo. Entonces, venimos a la calculadora, aplicamos esa fórmula y nos da, ahí les digo, 354,83 ohms. Bueno, vamos a meter 355 ohms para redondear. Esto es lo que nos da el paralelo entre 1K y 550. Ahí se ve mejor. Este valor es el que nos da este paralelo. Entonces ahora hacemos otro circuito equivalente, donde tenemos la resistencia de 470, y ahora el resultado de estas dos va a ser una sola resistencia. Esta sigue siendo 470, estos siguen siendo 10 volt, y ahora tenemos 355 ohms. Ahora nos quedó otra serie, por ende sumamos una resistencia con la otra resistencia. Entonces tenemos 470 más 355 nos da 825 ohms. Entonces ahora el equivalente son 825 ohms. Como se ve acá, partimos de este ejercicio y llegamos a uno similar a este, porque la resultante es esta. Entonces ahora podemos calcular la corriente. ¿Qué corriente? Y la corriente que sale de la batería, que es la corriente total. Para esto volvemos a la ley de Ohm y calculamos I igual B sobre R. Entonces tenemos 10 volt sobre 825 ohms. Esto va a dar 10 sobre 825, 0,012, que es lo mismo que 12 mA. Esto es lo que nos da la corriente total. La corriente total, que es la misma que vamos a tener acá, ahí, es 12 mA. 12 mA para esta resistencia, y como es un circuito serie, la corriente viaja de esta forma. Como se puede ver, no hay ninguna ramificación o bifurcación. Ahora, si por acá pasa la misma corriente, que vendría a ser 12 mA por acá, 12 mA, y vuelve a la pila, bueno, esta parte la dejamos porque esta resistencia está ahí al lado de la fuente, no nos molesta. Ahora, esta resistencia era el resultado de un paralelo, de este paralelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los 12 mA llegan tanto a esta resistencia como al paralelo. Entonces, quiere decir que tenemos que hablar de otra ley acá. Ley de Kirchhoff. Ahora viene lo que vendría a ser la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff decía que la suma de las corrientes entrantes a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes a un nodo. Por ejemplo, un nodo, un punto, yo acá tengo conexiones, son conexiones de un circuito, y tenemos una corriente entrante y, por ejemplo, dos corrientes salientes. Se puede ver claramente que esta entra y estas dos salen del nodo. Entonces tenemos que la corriente 1 entra, la 2 sale y la 3 sale. Y Kirchhoff nos decía que la suma de estas corrientes, la suma de todas estas corrientes, tiene que ser igual a 0. Entonces, quiere decir que I1 tiene que ser I1 menos, I2 menos, I3 es igual a 0. ¿Cómo podemos decir esto más sencillo? Bueno, fácil. La que entra de un lado y las que salen del otro lado. Es así de sencillo. Esta entra, la ponemos de este lado del igual. Estas dos salen, las sumamos de este lado. Entonces, si acá tenemos, por ejemplo, la I3, vamos a decir que son 200 mA, I3
200 mA y 2 500 mA. ¿Cuánto vale la I1? Bueno, es muy sencillo. I2 más I3 va a ser igual a I1. Entonces, quiere decir que 200 más 500 da 700. Entonces quiere decir que si entran 700 mA al nodo, se bifurca una en 500 y otra en 200. Esto es como repartir caramelo, digamos, ¿no? Por hacerlo sencillo. Tenemos 10 caramelos y hay que repartirlo entre cuánta gente. Y bueno, algunos, si tenemos 10 caramelos, hay que repartirlo entre 5 personas. Podríamos decir que a cada uno le llegan 2 caramelos, pero por ahí hay alguien que come más de 2 caramelos. Si hay una persona que come 4, ya no le van a llegar 2 a cada uno. Uno se va a comer 4 y los otros se van a comer el resto, o sea, lo que sobra, ¿no? Los 6 sobrantes. Y bueno, esto es lo mismo. Acá entran 700 mA y no tiene por qué salir 350 y 350. Sale 200 y 500. Si acá tendría 15 ramas más, se tendría que dividir 700 entre las 15, pero no todas tienen por qué consumir lo mismo. Entonces, volviendo a este circuito, nosotros acá, en este circuito, teníamos 12 mA para las dos, porque están en serie, pero acá ya hay un nodo. Como vemos un nodo, vamos a marcarlo más grande, entonces tenemos una corriente entrante, vamos acá, y 2 salientes. Una que sale de acá y otra que sale para acá. Entrante, salientes. Entonces, si nosotros tenemos 12 mA, que es lo que calculamos, en la entrante, ¿cuánto va a tener la saliente? Y tiene que haber 12 también acá, entre estas dos. O sea, esta corriente más esta corriente tiene que ser 12 porque es lo que vimos recién. Pero las resistencias son distintas. Así que no va a haber la misma corriente, o sea, no es que va a ser 6 mA y 6 mA. Que las dos, 6 más 6 va a dar 12 y va a ser lo mismo que esto. Como son distintas resistencias, va a haber distinta corriente, obviamente. Entonces, ¿cómo sabemos la corriente que pasa por cada una de estas resistencias? Bueno, lo que nosotros podemos hacer es, nosotros sabemos que por el paralelo, o sea, por este conjunto paralelo, hay 12 mA, que es lo mismo que había acá. Entonces, por ley de Ohm, podemos decir, ¿qué tensión hay entre el punto A y el punto B? Porque acá hay 10 volt, pero acá hay una resistencia y acá hay otra, o sea que ya no hay 10 volt entre estos dos puntos, hay menos. Obviamente porque hay una resistencia que se está comiendo parte del consumo. Entonces, ¿qué tensión hay acá? Vamos otra vez a la ley de Ohm. ¿Qué queríamos calcular? La tensión. Así que tapamos tensión, nos queda I por R. Entonces, venimos acá y decimos tensión en A y B va a ser I por R, donde la I son los 12 mA que entraban, que pasaban por acá, y la resistencia va a ser la de 355 ohm. Entonces, 12 mA por 355 nos da 4.26 volt. O sea que acá, entre estos dos puntos, si medimos con un tester acá, tenemos que tener 4.26 volt. Perdón, ahí. Entonces ahora volvemos acá arriba. Porque esto se hace primero para adelante y después se vuelve a hacer todo para atrás, para calcular todas las potencias y demás. Entonces, entre A y B, que es la misma A y misma B, tenemos 4.26 volts. Entonces ahora podemos calcular fácilmente, porque la tensión en este punto es la misma que en este punto y este punto es la misma que en este punto. Entonces, o sea, si se llega a ver, este punto va a ser B y este va a ser A. Entonces, ahora quiero hacer la corriente, volvemos a la ley de Ohm. Tapamos corriente y nos queda tensión sobre resistencia. ¿Qué tensión? La que calculamos recién, que es la misma. 4.26 dividido 550 ohms. Que nos va a dar 7,7 mA. O sea que la corriente que pasa por acá es de 7,74 mA. Yo podría calcular también por ley de Ohm haciendo 4.26 dividido 1000, que es un K. Pero ya que estamos con ley de Kirchhoff, vamos a hacer el cálculo. Si tenemos... Bueno, quiero usar la otra hoja, pero vamos a hacer así para no hacer tanto quilombo. Y acá en este espacio chiquito que nos queda, vamos a calcular.
si yo tengo esta que ayer recién, que es 7,74 y 12 mA de entrada, entonces yo tengo que la I de entrada es 12 mA, va a ser igual a la I en la de resistencia de 1K más la de 7,74 mA. Entonces yo puedo restar 12 menos 7,74 va a dar la corriente de esta resistencia. Si yo hago 12 mA menos 7,74 me va a dar que la corriente en esta resistencia es 4,26. O sea que acá pasan 4,26 mA. ¿Por qué dio lo mismo? O sea, el mismo número, justo dio el mismo número 4,26 mA a donde había 4,26 volt. ¿Y por qué dividí por 1000? Un K es 1000, o sea, no varían los números. Entonces, yo ahora podría hacer lo mismo que hice acá y calcular la ley de Ohm en este lugar. Y de esta forma podríamos comprobar que la ley de Kirchhoff se cumple haciendo la tensión 4,26 volt sobre 1000 ohms, un K, y nos da claramente 4,6 mA. Entonces ahora tenemos la corriente que pasa por acá y por acá. Entonces venimos a este que está acá, que es el principal, y decimos, acá hay 12 mA, ¿no? Acá hay, por acá pasan 4,26 mA y por acá pasan 7,74 mA. Entonces ahora tenemos todo calculado. ¿Qué podríamos hacer ahora? Calcular las potencias. Potencia en cada resistencia. Si quisiéramos, por ejemplo, ¿qué potencia tiene la resistencia de 220? Y bueno, I al cuadrado por R. I al cuadrado es 7,74 mA al cuadrado por 220 ohm. Volví a hacer lo mismo que antes, de poner 7,74 en vez de 0,00, que son 13 miliwatts. O sea que esta resistencia disipa 13 miliwatts. Así podemos calcular cualquier parte de un circuito, partiendo de un circuito complicado, llegando a un circuito simple, y después volvemos otra vez para atrás para llegar a las corrientes. Esto es una forma muy sencilla de introducirnos en todo lo que es la electrónica en corriente continua y pasiva, ¿no? Porque la resistencia es un componente pasivo y lineal. Existen otro tipo de resistencias también, pero las vamos a ver más adelante para no hacer muy largo el video. Lo que habría que notar, como para que tengan una idea práctica, que por ejemplo en la resistencia de un K hay 4,26 mA y en la resistencia de esta serie 220 más 330, que son 550, hay 7,74 mA. O sea, pasa más corriente por esta serie de dos resistencias que por esta de una. Y eso es fácil de ver porque estas dos resistencias son 550 ohms entre las dos y esta es un K. Entonces tenemos casi la mitad de resistencia entre estas dos que la de acá. Entonces va a pasar, si hay menos resistencia pasa más corriente. Si la resistencia sería más alta pasaría menos corriente porque la resistencia sería mayor y no dejaría pasar tanto. Bueno, en el próximo video vamos a hacer algunos circuitos prácticos. Pero básicamente con esto que vimos hoy podemos empezar a hacer nuestros cálculos sencillos para lo que va a venir más adelante.